capítulo 3. En el nombre del Padre eterno, en el nombre de su Hijo Jesucristo, y bajo la unción y el poder del Espíritu Santo de Dios. Colosenses capítulo número 3, en el versículo número 15. Qué bueno que usted tenga en la Biblia la fuente de todo. Amén. Sabe que el cielo y la tierra están pasando todo. Los casquetes polares están derritiendo. Decían que está ya desprendiéndose un casquete polar gigantesco que es tan grande como un país, y que al derretirse eso se van a subir el nivel del mar. Entonces que muchas ciudades costeñas en el mundo entero van a desaparecer. Porque ¿cómo va a vivir la gente en medio del mar que va a subir? Eso significa que el cielo y la tierra están pasando, pero la palabra de Dios no pasa. Amén. Colosenses capítulo 3, versículo 15. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y bajo la unción y el poder del Espíritu Santo de Dios. Dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Póngase su mano en su corazón y repita conmigo. Colosenses 3:15. Póngasela ahí, diga, la paz de Dios gobierne en mi corazón. Fui llamado a la unidad en un solo cuerpo, y que yo sea agradecido. Que nunca me vuelva un ingrato, un desagradecido. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Tomen asiento, por favor. Título de la enseñanza: cuán agradecidos con Dios. Cuán agradecidos con Dios. Vamos al versículo inicial. ¿Qué nos enseña el versículo inicial? Que la paz de Dios es para los agradecidos. Amén. ¿Qué nos enseña este versículo inicial? Que debemos aprender a ser agradecidos. ¿A qué nos llamaría este versículo inicial? A corregir y deshacernos de la ingratitud. Si algo usted y yo necesitamos para triunfar en esta vida tan terrible, porque no podemos ocultar eso, y si usted me dice ¿por qué tan terrible? Porque es el tiempo de la generación perversa y maligna, como lo dijo el Señor Jesucristo. Porque es el tiempo de las apostasías, es el tiempo de la maldad exaltada. Es el tiempo de las plagas. Es el tiempo de la insensibilidad, de la maldad en lo sumo. Y algo que le ayuda a usted totalmente es tener la paz de Dios, para con la paz de Dios usted pueda tener comunión con Dios. Entonces usted ya lo está entendiendo en este versículo al cual usted revisa conmigo. Y la paz de Dios gobierne su corazón. Mire, no es que la paz de Dios le toque su corazón. No es que usted impregne su corazón de la paz de Dios. Es que aquí está diciendo que la paz de Dios debe gobernar su corazón. Y eso lo hemos dicho antes, que gobierna su corazón. Los malos deseos, los buenos deseos, los odios, la inmadurez, que gobierna su corazón. Porque lo que nos dice la Biblia es que la paz de Dios debe ser la que gobierna nuestro corazón. Amén. Pero también nos dice aquí muy claramente que fuimos llamados a estar en un solo cuerpo en la iglesia de Cristo, y seamos ¿qué? Agradecidos. ¿Cuándo somos agradecidos? Amén. ¿Y cómo llegamos a ser agradecidos en Dios? ¿Sabe cómo? Cuando consideramos muchas cosas de lo que Dios ha hecho por nosotros. Yo le pregunto, amada iglesia, ¿te faltó el techo? No te faltó. Yo me atrevo a decir que aquí ninguno durmió en la calle este año. A no ser por terco, que amaneció por allá en lo que Dios no le mandó. Pero de resto ninguno amaneció en la calle. Le faltó el alimento a ninguno. A igual si le hubieran dado pernil todo el tiempo
o manjares todo el tiempo le hubiera aburrido. Estoy seguro que usted se deleitó alguna vez en este año con un consomé sencillo y una galletica. ¿A cuánto nos pasó eso? Pastor, a usted si hubo una oportunidad, no quería más, que quiere un consomé y hay 2 galletas de eso. Ay, qué delicia, le decía al Señor, y no más. No nos faltó el alimento. No le faltó a usted la protección. ¿Cuántas veces montó en Transmilenio? Mucho. Ayer se volteó un Transmilenio, hubo heridos, hubo pánico. El conductor, que Dios lo ayude, tuvo un shock emocional tremendo. Pero usted y yo hemos ido en el Transmilenio, Dios nos ha llevado en paz, nos ha traído en paz. Amén. Dice aquí en la primer punto, vamos a ver varios, ¿por qué debemos? ¿Quiénes éramos? ¿Y de dónde nos sacó? ¿Por qué debo ser agradecido? Porque debemos pensar quiénes éramos y de dónde nos sacó. Amén. Yo cuando la veo a su merced hoy con su bebecito y el que viene, la que viene en camino. Acuérdese de los momentos de soledad, de angustia, de panorama oscuro. Pero de allá visitó Dios y nos sacó. ¿Dónde nos visitó Dios y nos sacó? Por eso Efesios capítulo 2, versículo 1, búsquelo, por favor. Dice así la palabra del Señor en Efesios 2, 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo no darle gracias a Dios cuando estamos conscientes de que no vivíamos, que estábamos muertos? ¿Y en qué estábamos muertos? En los delitos y en los pecados. ¿Cómo no darle gracias a Dios? Porque a Él le plació darnos vida, aunque estuviésemos muertos. ¿En qué? En delitos y en pecados. Amén. También dice el versículo 2 aquí, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿Cómo no darle gracias a Dios que nos cambia los tiempos? Y no estoy diciendo nada antibíblico, porque por allá en Eclesiastés 3, en 15 en adelante, no lo busque, ahorita dice que todo tiene su tiempo y debajo de la tierra tiene toda su hora. Y usted tiene que darle gracias a Dios si usted lo cree, porque Dios le tiene preparado un tiempo especial de bendición. ¿Cuánto lo creen y le dan la gloria a Dios por eso? Pero Dios nos recuerda hoy quiénes éramos y de dónde nos sacó. Y nos recuerda que estuvimos en otro tiempo, sin esperanza, sin amor. Tal vez muchos lo único que deseamos era ser aniquilados para siempre, porque no teníamos idea de que había una vida eterna en Cristo Jesús de Nazaret. Tal vez para muchos de nosotros la única esperanza era morirnos, pero Dios nos dio vida. ¿Cómo no ser agradecidos? Amén. Dice el versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Está diciendo, dele, es como diciendo Dios a nosotros, deme gracias que yo intervine para cambiarte ese tiempo de dolor y tristeza y darte un tiempo de esperanza y de amor. Dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. 2 cosas hacíamos. ¿De dónde nos sacó Dios? De seguir la corriente de este mundo. La corriente de este mundo, ¿a dónde lleva? A muerte eterna y eterna. La corriente de este mundo, ¿a dónde lleva? A ser malos. Porque usted no conoce uno solo, ni uno solo, que esté en la corriente del mundo que sea bueno.
ni uno. Porque en la corriente del mundo lo que hay es egoísmo, lo que hay es placeres, lo que hay es inmundicias. Pero nos dice el Señor, recuerden que ustedes en otro tiempo andaban en esa corriente y no se medían de las consecuencias. Pero yo intervine para darles vida y cambiarle los tiempos. Mire que lo he dicho 2 veces. A usted y a mí nos están anunciando que la economía, que la inflación, que las cosechas, que el fenómeno del niño. Y nos están anunciando que el precio del dólar, que el petróleo, que el gas, que las plagas. Y yo me paro aquí de parte de Dios para decirte, Dios te anuncia que hay un tiempo especial para ti de bendición. Si tú lo crees, si tú eres agradecido y si en tu corazón gobierna la paz de Dios. Conforme al príncipe de la potestad del aire, un principado diabólico, un principado de las tinieblas. ¿Cómo no darle gracias a Dios? Yo era uno de esos, que el principado del alcoholismo me cogía a correr a la tienda. Yo era uno de esos que en esta época ya habría empezado la noche de las velitas y terminaba después del Puente de Reyes, sin parar un solo día. Y las cantidades abundantes de licor que hubiese, de mañana, de día o de noche, sin comer o con comida, sin dormir o sin dormir. ¿Cómo no le voy a dar gracias a Dios cuando yo estaba en la voluntad de ese principado? Pero vino un príncipe de príncipes. Y bendigo mi pastora que me enseñó a conocer la voz, a oír la voz del príncipe de príncipes. Y me enseñó que si yo le entregaba mi vida, él me arrebataba de las manos de ese príncipe de la potestad del aire. Amén. ¿Cómo no darle gracias a Dios? Porque quizá muchos de aquí estaban dominados a la obediencia a este principado diabólico. Sí, porque dice que el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cómo no darle gracias a Dios que nos enseña a ser obedientes? ¿Por qué nos enseña a ser obedientes? Porque en la obediencia que está. Gloria a Dios por esos 4 o 5 que repitieron. Porque en la obediencia que está. Ser obedientes no es fácil, pero Él nos enseña. Con su propio ejemplo nos enseña a ser obedientes. Y la obediencia trae bendición. Usted está pensando, yo creo que sí, ¿a dónde lo hubiera podido llevar la desobediencia? ¿Sí? Pensémoslo. Hágase la pregunta a usted ahí, ¿a dónde me hubiera podido llevar la desobediencia? ¿En qué hubiera terminado yo si sigo desobediente? ¿Cierto? Y no podemos decir aquí nada que tape eso. Las consecuencias hubieran sido terriblemente espantosas. En lo espiritual, en lo familiar, en lo económico. ¿Cuántos sienten una alegría especial? No porque estemos en esta época. ¿Cuántos sienten una alegría especial? Levante la mano al Señor. Dígale, Señor, yo siento una alegría especial. Porque tú no me has dejado. Porque tú no me has desamparado. Porque tú me has sostenido. Porque tú me has favorecido. Porque cambiaste mi vida. Porque gracias a ti me aparté del camino de la desobediencia y estoy en el camino de la obediencia. Esos serían motivos suficientes para dar gracias a Dios. Porque nos
sacó de la desobediencia. El versículo 3 de Efesios 2 dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Quiénes éramos y de dónde nos sacó Dios? Porque eso nos ayuda a ser agradecidos con Dios. Usted lee esto y dice: hay gente que le cambian los tiempos. Es Dios. Y le cambian para bien. Le cambiaron para tiempo de desesperanza, tiempo de dolor, tiempo de angustia, a tiempo de felicidad, a tiempo de amor, a tiempo de misericordia. Y aquí habla cosas más profundas. Habla de unos hijos de ira. Es profundo esto, porque hay una humanidad destinada a recibir el tiempo de la ira. Aunque Dios haya hecho todo lo posible, hasta se desprendió de su unigénito Hijo para anunciarle a toda la humanidad que se arrepienta, que se convierta. Mucha gente ha rechazado la verdad. Mucha gente ha dicho: a mí no me importa eso. Y eso traerá consecuencias. Por eso la Biblia dice: hijos de ira. Pero usted y yo tenemos motivos grandes para darle gracias a Dios. Porque tal vez usted, ni yo, ni nuestros seres queridos estarán en esta lista de los hijos de ira, gracias a la propia intervención de Dios. ¿Cuántos, como hoy estamos haciendo gracias, nos hemos ofuscado quizá? O nos hemos derrumbado quizá. Yo creo que todos. O nos hemos desanimado. Pero en un momento de silencio, el Espíritu Santo de Dios obra. Y no sientes como que Él te dice: cálmate, tranquilízate, piensa diferente. ¿Por qué eso lo hace Dios? Porque no quiere que perdamos nuestra condición de ser hijos de bendición, hijos para la paz de Dios. Entonces, ¿cuántos también somos capaces de cerrar nuestros ojos y decirle al Padre: gracias por el Espíritu Santo de Dios, que lo envías a ayudarme, que lo envías a sustentarme, que lo envías a consolarme, que lo envías a fortalecerme, que lo envías a guiarme? Gracias por el Espíritu Santo de Dios. Hacemos la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Saben? No adornemos esta palabra, porque aquí lo dicen con respeto. En otro tiempo que nos gustaba los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de lo que pensábamos. No lo adornemos. Mi pastora no adornaba eso. Decía: hacíamos lo que nos daba la gana, sin ser conscientes de que hacer lo que nos daba la gana, que es decir, en la carne, en la voluntad de la carne y los pensamientos, conducía a muerte. Y es tan hermoso Dios, que preparó de muchas cosas, muchas formas, para hacernos entender que la buena vida en Cristo hay que desechar eso de hacer la voluntad de la carne, los deseos de la carne y los pensamientos. En pocas palabras, desechar de hacer lo que nos da la gana.
Y usted sabe que usted no lo podría hacer por su propia cuenta. Hablemoslo así. ¿A quién le gustaría dejar de hacer lo que le da la gana? A nadie. ¿Y por qué lo hacemos? Porque Dios nos ayuda. ¿No sería motivo suficiente para darle gracias? Usted sabe de lo que Dios nos salvó a los que en otra época hacíamos lo que hacíamos. Dios mío, yo no estoy exagerando. En esas borracheras con armas de fuego, con ese Magnum 357, creo que es ese revólver grandísimo, pistolas PPK calibre 12, granadas de mano. Y en esa borrachera, ¿usted sabe lo que era haber activado una granada de mano ahí entre los amigos borrachos y se hubiera explotado eso? ¿Usted sabe lo que era tener un arma de esas de fuego tan poderosas en medio de esas borracheras, que hubiera salido un solo disparo mortal, el problema, el dolor? Pero Dios nos cambió esa posición y nos pasó a ser hijos de Dios. ¿Cómo no darle las gracias a Él, hermano? Dice el versículo 4: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos ama. ¿Cuántos se han detenido a decirle: hoy quiero agradecerte por tu gran amor? Aquí lo dice en la palabra. Hoy quiero agradecerte porque hasta aquí el motor de mi vida ha sido tu gran amor. Hoy quiero agradecerte porque entiendo que en el momento más difícil de esta situación fue tu gran amor. Yo no te lo había dicho, pero tu amor fue probado. Tal vez otros no lo notaban. Dios sí, y yo también. Y no intervenía, porque el Señor me decía: el verdadero amor, para que valga después, para que no se tenga que señalar, el verdadero amor tiene que ser probado. Y a veces es probado duro, en donde salen lágrimas. ¿Y por qué el Señor quiere que nuestro amor sea probado? Para que aprendamos el precio de lo que es el gran amor del Señor. ¿Cuántos en este mismo instante son capaces de inclinarse ahí en su silla, quizá de levantar sus manos y decirle: Señor, yo quiero reconocer hoy tu gran amor y quiero darte gracias por tu gran amor? Porque si no sucumbí en este camino difícil, ha sido por tu gran amor. Porque si no he sucumbido en situaciones difíciles, es por tu gran amor. Yo estoy vivo hoy y me paro aquí vivo y sano. Y saben los que están aquí, muchos de la audiencia, que no estoy exagerando, solo por una razón: por tu gran amor. Por tu gran amor. Hay unos que tienen familia, hermosa familia, sencilla pero hermosa familia. ¿Sabe por qué? Por el gran amor de Dios. Dice el versículo 5: aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Yo quiero insistir en esto. Dale gracias a Dios porque es el que nos da vida. Vida física, vida anímica. No es usted la única persona
que se ha sentido sin vida anímica alguna vez, sin ánimo, sin deseos de luchar, sin deseos de vivir, sin deseos de salir adelante. Pero ¿quién es? El que nos visita y nos da vida. Nuestro Dios y Padre. Y aquí habla de algo tremendo en el versículo 5 que va más allá de cualquier condición humana o natural. La salvación. Dice, por gracia sois salvos. En la versión de mi Biblia está escrito entre paréntesis. No sé si en la versión de su Biblia está escrito entre paréntesis. Y usted se ha preguntado qué quiso hacer el autor ahí para poner esta expresión entre paréntesis. Una exaltación de un favor que no tiene comparación, un favor inmerecido. Pero en ese favor que se llama gracia, nos otorgó una oportunidad. ¿Cuál? La de cambiar nuestra vida, la de cambiar nuestros tiempos. Escuche algo, aún la de cambiar nuestro destino. Porque por las maldiciones de herencia, muchos aquí estaban destinados a ser malditos y a ser condenados. Pero por la intervención de Dios cambió tu destino a ser bendecido y a ser una persona con vida eterna y a tener un camino de vida, de esperanza y de amor. Que alguien le dé la gloria a Dios y lo alabe por eso y le dé las gracias. Por gracia. ¿Sabe que nos refriega ahí el Señor con amor? Usted no pagó nada por la salvación. Es un favor que yo le estoy haciendo. Un favor inmerecido. Un favor por el cual usted no paga nada. Qué lindo. Decirle gracias, Dios, porque me diste la oportunidad de conocer la verdad. Y conociendo la verdad, ser libre. El versículo 6 dice: y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. El jueves veíamos la palabra que hay que repetirla aquí, pastora, de que la iglesia nació en el corazón de Dios. Es una señal del cielo para la tierra. Ya lo explicaremos con más calma, para el trabajo que se va a hacer el año entrante con las familias, porque aquí todos vamos a trabajar. Y si alguien me dice, no, pero yo estoy embarazadita, con más razón, porque ver una mujer embarazada llevando la palabra de Dios llama la atención, ¿o no? Y preguntan y dirán, ¿y usted hace embarazadita? Claro, porque quiero que mi criaturita ahí aprenda desde ahora. Aquí hay que compartir el amor de Cristo con otras personas. Aquí hay que llevar la palabra de Dios con otras personas. Aunque hay que llevarles la esperanza que es en Cristo Jesús. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Escuche, por favor. Nos resucitó. ¿Cuántos hemos sido aquí resucitados? Yo quiero que te acuerdes algo. Cierra tus ojitos. No te vas a dormir, porque si no te despierto. Mírate en ese momento, tal vez en tu habitación, tal vez por la calle, en donde te sentías que para ti no había nada, que estabas como encerrado o encerrada en una fortaleza tremenda de muros muy altos y no veías puerta por ningún lado, para nada. Como que no hallabas sentido en la misma razón de vivir, como que preguntabas, ¿y yo para qué nací? Porque tuve que existir. Era el diablo
Eran las tinieblas que te querían ahí. Pero vino la luz de Cristo y te hizo resucitar. Cuando tú comenzaste a pensar, hay un Dios en los cielos, un Dios fiel, un Dios eterno, un Dios sabio, y si aquí me tiene, algo hará ese Dios eterno, sabio y maravilloso. Y cuando menos lo viste, ¡pum!, se abrió una puerta. Tal vez no la esperabas, tal vez ni sabías que era la puerta que Dios tenía preparada, pero te la abrió. Y en la medida que tú ibas entrando por esa puerta de cambio, ¿qué iba pasando contigo? Ibas resucitando. Y yo quiero proclamar que en estos tiempos que anuncian muerte de empresas, muerte de economía, muerte de no sé qué y muerte, yo quiero decir, mi economía va a resucitar, mis ingresos económicos van a resucitar, toda mi felicidad va a resucitar, y ministerios de mis hijos, de los hijos de la iglesia, van a resucitar, porque el Dios poderoso no hay quien lo detenga. Y nos hizo sentar en lugares celestiales. ¿Por qué usted tiene que darle gracias a Dios? Porque usted no ocupa cualquier lugar. Su lugar que usted debería ocupar es el de los lugares celestiales, con Cristo Jesús. Aquí no dice en Cristo Jesús, sino con Cristo Jesús. Y desde ahí dominar, enseñorear. Decirle al diablo, tú no dominas en mi vida. Decirle a las tinieblas, sucede lo contrario a lo que tú tienes. Decirle al hurto, a la muerte, a la destrucción, a mi casa no llegas, porque escrito está, ni plaga tocará la morada. Decirle al mundo, el mundo no me va a dominar a mí me domina el Espíritu Santo de Dios, a mis hijos los domina el Espíritu Santo de Dios. No acepto la ruina, no acepto el fracaso, no hay muerte en mi casa. Dígalo desde los lugares celestiales, en mi casa no hay muerte, no hay escasez, mi familia es para bendición. Dígalo así con autoridad, diablo, escúchalo, mi familia es para bendición. Y nadie ni nada puede manchar lo que tú estás haciendo. No se llamará común lo que tú das, y el amor cubre los pecados, y en el nombre de Jesús de Nazaret llevamos la contrario. Sí habrá paz, sí habrá bendición, sí habrá fortaleza, sí habrá salida, sí habrá bendición y prosperidad, sí la habrá, porque el Señor nos hace sentar en lugares celestiales. Gracias, Señor. Tome asiento, por favor. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? ¿Sabe cómo se traduce esto? Cuando hacemos campañas, ayunos. ¿Cuántos somos testigos aquí que en los ayunos se da una palabra y Dios la respondió? O en las campañas o en las intercesiones y Dios la respondió. Y usted no se ha preguntado, ¿y por qué pasa eso? Sí, pasa porque los hijos de Dios, en algún momento que debería ser todo el tiempo, nos sentamos en los lugares celestiales. Y lo que declaramos sucede. Entonces yo quiero seguir declarando que lejos de que usted va a ser arruinado, va a ser bendecido. Que lejos de que usted va a ser angustiado, va a ser feliz. De que hay respuesta para usted, hay salida para usted, que hay bendición para sus hijos, que hay bendición para ese hijo que viene en camino, hay bendición, hay sanidad, hay respuesta de Dios. Así es, amén. Entonces, ¿cuánto le dan gracias a Dios por ese privilegio tan grande de estar sentados en los lugares celestiales? ¿Sabe qué quiere el diablo? Que usted piense como nosotros, del mundo, que es a través de las trampas, de las borracheras, de los pecados, de las cosas malas, que usted obtiene sus cosas buenas. Pero la Biblia nos dice, no, ocupe los lugares celestiales, y desde ahí únete
a mi Hijo Jesucristo a gobernar, a dar dominio, a ejercer dominio. ¿Quiénes éramos y de dónde nos sacó? Pero también hay algo más. ¿Por qué debemos ser agradecidos con Dios? No nos desampara y acude cuando lo llamamos. ¿Qué tal no acudiera cuando lo llamamos? Salmos capítulo 37 versículo 25. Salmos 37, 25. Dice así la palabra del Señor: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Él nos da el sustento que todo nuestro ser necesita, en lo espiritual, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. ¿Cuántos le damos gracias a Dios por el sustento del alma? Porque tal vez había momentos en que nuestra alma no estaba para nada bien, dolida, apocada, derribada, pero sentimos a través de la presencia de Dios y de su palabra un alimento para el alma que nos hacía levantarnos, que nos hacía seguir adelante, que nos hacía pelear la buena batalla. Gracias a Dios que no nos desampara y acude cuando lo llamamos. Salmos capítulo 55 versículo 22. Dice así la palabra del Señor: echa sobre Jehová tu carga, y el que te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Léelo en primera persona conmigo. Yo he hecho sobre Jehová Dios mi carga, y él me sustentará y no me dejará para siempre caído. Dile a la persona al lado: echa sobre Jehová Dios tu carga, y él te sustentará y no te dejará para siempre caído. Y si quieres tú decirlo ahí: no te dejará para siempre caído. Y decirlo con más fuerza: no te dejará para siempre caído. Y él te sustentará, y él te sustentará, y él te sustentará, y él te sustentará, siempre y cuando nos acerquemos a él, vayamos para echarles nuestra carga. ¿Quién le da gracias a Dios? Porque a veces, ¿a quién más le podemos echar la carga? ¿A quién? ¿A quién? Pero a él venimos y le echamos nuestra carga. Qué lindo que en vez de ser indiferente, nuestro Dios nos envía sustento, nos ayuda, nos recibe nuestra carga y nos ayuda. Y no solamente eso, nos envía el sustento, sino que nos levanta. Yo creo que va a suceder lo contrario el año entrante. A lo que el mundo dice, a lo que la economía dice, a lo que muchos decretan. Acuérdate, Goliat le profetizaba para mal a David, que iba a ser destruido, que iba a ser avergonzado, que sus carnes serían para las aves del cielo. Pero acuérdate que David tenía un celo santo por la presencia de Dios, por el amor de Dios. Se le paró también cuán grande era Goliat y le profetizó: pues sí, eres tú el que vas a perecer este día, eres a ti el que te vamos a cortar la cabeza, es tu pueblo el que se va. Y le dice: porque tú has provocado a Jehová Dios de los ejércitos de Israel. Y usted conoce la historia, que prevaleció la palabra profética de David contra la palabra profética de Goliat, aunque había usado sus dioses para maldecirlo. Y estamos en un tiempo igual. Es el mundo, son las tinieblas que
te dicen: te destruiré, te terminarás tus días en tristeza, en amargura, en dolor, serás arruinado, serás fracasado. Pero usted y yo somos como ese David, no nos dejamos, nos paramos y decimos: sucede lo contrario a lo que el mundo está estableciendo, sucede lo contrario a los decretos malignos, a los decretos de envidia, a los decretos de amargura, a los decretos del anticristo. Sucede lo contrario, porque tengo a mi Padre, que sobre él puedo echar mi carga. Tengo mi Padre, que él me envía el sustento y no me dejará avergonzado, y abrirá puertas de bendición. Aunque el mundo diga que no las hay, para Dios sí las hay, y él las creará. Y tengo mi Padre, que no me dejará caído nunca, porque él me levantará, él me levantará, él me levantará. Pues empiece a profetizar y a decir: para mi casa sí hay prosperidad, para mi casa sí hay socorro de Dios, para mi casa sí hay bendición de Dios, para mi casa sí hay respuesta de Dios, porque es el Dios verdadero, porque es el Dios santo, porque es el Dios eterno, y podemos llegar a él a través de Jesús de Nazaret, de su santa palabra. No seremos avergonzados, no quedaremos avergonzados en el poderoso nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Tomen asiento, por favor. Cuán agradecidos estamos a Dios, con Dios, perdón, porque somos conscientes quiénes éramos y de dónde nos sacó. Porque no nos desampara y acude cuando lo llamamos, porque nos abre camino en medio de la angustia. Isaías 43, 19. Isaías 43, 19 dice: he aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. Y hace una pregunta: ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿No la conoceréis? Eso es lo que quiere el diablo y los demonios: encerrarte, angustiarte, meterte entre una fortaleza de incredulidad, de desánimo, de amargura, de depresión. Eso es lo que quieren las tinieblas, porque las tinieblas saben que teniéndote ahí, tú no vas a querer conocer lo nuevo y lo bueno que tiene Dios preparado para ti. Por eso damos gracias a Dios por la iglesia, por los pastores, por los intercesores que viven orando para que las murallas sean destruidas y la luz de Cristo te muestre el camino. ¿Cuál camino?, preguntará alguien. El de la cosa nueva que anuncia Dios, el de la cosa nueva que pronto saldrá a la luz. Si usted en este momento tiene un problema delicado, tómese de la palabra de Dios y guerree por esta palabra y comience a decir conmigo: si el diablo me quiere encerrar en dificultad, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, yo me tomo de esta palabra que es saeta de salvación, esta palabra que es espada del Espíritu, para decir que mi Dios Padre hace cosa nueva, que pronto saldrá a luz, pronto saldrá a luz esa bendición, pronto saldrá
saldrá a luz esa respuesta, pronto saldrá a luz ese cambio, pronto saldrá a luz. Sí la conoceré. Diga, sí conoceré esa cosa nueva, sí conoceré esa luz de Cristo, sí la conoceré porque lo declaro en Cristo Jesús. Sí la conocerá mi casa, sí la conocerá mi familia, sí la conocerán mis hijos. El Señor abre camino en el desierto. El Señor me abre camino en este desierto. El Señor me abre camino en este desierto. Y el Señor manda un río en la soledad. Gracias, Señor. Tome asiento. ¿Por qué tenemos que darle gracias a Dios? Porque nos da esperanza en medio del apremio. Porque nos lleva por su camino, en el cual nos sustenta en Él. ¿Cómo no darle gracias a Dios? Salmo 136, versículo 23. Yo pienso que este versículo es tan importante, amados y amadas, para hoy y para todos los días. Salmo 136, 23. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. ¿Cómo no darle gracias a Dios? Porque no podemos negar momentos en que nos sentíamos abatidos. ¿Qué es abatidos? Derrumbados totalmente. ¿Qué es abatidos? Por el piso, en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. ¿Cómo no darle gracias a Dios? Porque en ese momento, ¿qué pasó? Se acordó. Se acordó de que hemos orado. Se acordó que lo hemos invocado. Se acordó que recibimos a su Hijo unigénito como Señor y Salvador. Se acordó que hemos venido a congregarnos, a ofrecerle nuestra vida a Él, nuestro agradecimiento. Tal vez en este año estabas abatido en un problema terrible, pero el Señor se acordó y nos levantó y nos abrió camino. ¿Cuántos pueden levantar su mano ahí y decirle gracias, mi Señor? Porque tenía un problema gravísimo, porque tenía una situación gravísima, porque tenía una condición muy difícil, muy fuerte para mí. Gracias por acordarse de mí. Porque tal vez no lo merecía, dígalo, tal vez yo no lo merecía, pero por tu infinita misericordia y eterna misericordia te acordaste de mí. ¿Cómo no darte las gracias, Señor, que en medio de ese abatimiento, que en medio de esa situación tan fuerte y tan difícil, te acordaste de mí? Y yo lo quiero personalizar. Gracias, Señor, porque en el momento de ese decreto de esa doctora que dijo que 24 horas no pasaban, tú te acordaste de mí. Gracias, Señor, porque en medio de ese diagnóstico que decían, como es en el cerebro, van a quedar parálisis, seguro cegueras, o van a quedar trastornos mentales, tú no lo permitiste, porque te acordaste de mí. Gracias, Señor, porque en ese momento todo el sustento que llegó a mi familia fue porque te acordaste de mí. Gracias por acordarte de este pueblo. Gracias por acordarte de la que estaba temerosa, pero tú te acordaste para fortalecerla. Gracias, Señor, porque te acordaste de nosotros. ¿Y cómo nos hará agradecidos con Dios cuando somos conscientes que Él, Dios, nos tiene en su deseo eterno? Hay dos planos de deseos.
los terrenales y los eternos. Si yo le digo a usted cuáles son no me responda, los deseos que más le dominan en su vida, usted tiene que sacar una respuesta: los terrenales o los eternos. Y si le dijera, saque un porcentaje de cuántos deseos terrenales tiene usted al día, y saque un porcentaje de cuántos deseos eternos tiene al día. Quizá alguien diga, pues en el día no tengo ningún deseo eterno. Yo lo único que quiero es un buen apartamento, una cuenta de ahorros con varios miles de millones de pesos aquí en Colombia, con otra con cientos de miles de dólares. Yo lo que deseo es eso. Pero Dios anhela que tengamos el deseo eterno, porque Él nos tiene en su deseo eterno. Pues si Él creó la tierra y Él creó la raza humana y todo lo que hay, y Él sabe que eso va a desaparecer, pero no creó a la raza humana y no creó la tierra como por ensayar. Dios no ensaya con usted ni conmigo. Todo lo que creó tiene un propósito. ¿Hacia dónde? Hacia la eternidad. Ahora, lo importante es que usted y yo seamos agradecidos, porque el propósito de Él no es solamente en esto terrenal. Él quiere que mientras estemos en la tierra de los vivientes, veamos su bondad. Pero al igual nos tiene en su deseo eterno. Tanto es que nos tiene en su deseo eterno, que envió, nos dio a su unigénito Hijo, para venir tomando forma de hombre y hacer lo que hizo, para que usted y yo halláramos camino para ir al Padre en esa eternidad. Segunda a Timoteo capítulo 1 versículo 9 dice, segunda a Timoteo 1:9: ¿cómo no ser agradecido con Él cuando somos conscientes que nos tiene en su deseo eterno? Segunda a Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. No te llamó con cualquier llamamiento. ¿Con qué llamamiento te llamó? Hay que respetar siempre el llamado que Dios te hizo y a mí me hizo, porque no es cualquier llamado. Si te llamó a servir, si te llamó a venir a orar, si te llamó a ser un colaborador, si te llamó ayúdame con mis niños y mis niñas, si te llamó ayúdame con esta obra, no es un llamamiento que proviene de cualquier ser, es un llamamiento santo, porque proviene de Dios. Dice, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia. ¿Por qué es el llamamiento santo? No para nuestras obras terrenales, sino conforme al propósito suyo. ¿Y cuál es el propósito de Dios con usted y conmigo? Que estemos con Él por los siglos de los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos. Por eso nos comenzó a llamar desde ahora. ¿Cómo no darle gracias a Dios? Porque el mundo también nos llamaba, el pecado también nos llamaba, la venganza también nos llamaba, el suicidio llamó a muchos, la drogadicción llamó a muchos, el alcoholismo nos llamó a muchos. Pero vino un día del llamamiento santo, nos dijo, ven a mí, porque tengo un propósito contigo, no para esta tierra, sino para la eternidad con Él. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús
Antes de los tiempos de los siglos. ¿Se da cuenta? Que antes de los tiempos de los siglos. A ver, expliquemos eso. Alguien dice, ¿cómo así tiempos de los siglos? Los siglos fueron establecidos para medir el tiempo. El siglo es una medida de tiempo. Entonces el apóstol dice, antes del tiempo que se empezara a medir el tiempo, y el que empezó a medir el tiempo fue el humano. Antes ya el Señor nos pensaba, nos anhelaba, nos quería. ¿Cómo no darle gracias a Dios por eso? Por eso usted nunca maldiga su condición, ni por ser hombre, ni por ser mujer, ni por haber nacido en este país, porque quizá si usted hubiera sido un precioso holandés de 1,98 o una preciosa holandesa de 1,95, allá estaría en Holanda, pero no tendría el llamamiento santo, ni estar en el propósito de Él. Y Dios quiso que fuera aquí, en esta ciudad. Y si usted nació en una vereda o nació en un lugar sencillo, allá quiso Dios que usted naciera, porque hacía parte del llamamiento de Él. ¿Cómo no ser agradecidos con Él? Por la gracia, por la oportunidad que nos fue dada en Cristo Jesús. Y el versículo 10 dice: pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. El Señor apareció entre los hombres. Fue hombre. Va a volver a aparecer, pero ya no en la misma condición inicial. Antes apareció como Cordero de Dios, para por su sacrificio y su llamado llamar a la humanidad. Ahorita aparece como juez. Viene a recoger su iglesia y se comienza a enfrentar al anticristo y a sus demonios. El Señor aparecerá, seguirá apareciendo. Esta palabra a mí me da fuerza y esperanza, porque a mí me preguntan: ¿y tú qué haces? Muchos son irrespetuosos, sobre todo los de cercanos de mi familia, los bendigo, porque insinúan una y otra vez que no trabajamos, mi esposa y yo. Y a veces son pretensioncitos. Usted negocia esto. Es bueno trabajar. Solamente una vez les dije: si ustedes hicieran lo que yo hago, se morirían en 2 minutos. Solamente les dije: si ustedes hubieran entrado al camino que yo he recorrido, no habían aguantado media hora. Pero es Dios el que nos ha sustentado, el que nos ha ayudado, el que nos ha favorecido, el que nos visita. Escuche esto. Esa gracia ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Yo quiero que usted tome esta palabra para usted. Yo no sé si usted es consciente, yo creo que sí, que usted tiene muchos decretos en contra de enemigos y de amigos. Pero usted, ¿con qué se defiende? Con esto, con la palabra de Dios. Y hoy Dios le da a usted una bendición grande, que usted la tome y diga: Jesucristo sigue apareciendo, y le diga ahí a su familia o al que tiene al lado: Él seguirá apareciendo. No se afane, Él seguirá apareciendo, y aparecerá para ayudarnos, y aparecerá para sustentarnos, y aparecerá para favorecernos, y aparecerá para sustentarnos, y aparecerá para traer medicina, sanidad y curación, y aparecerá para quitar el desorden, las tinieblas y el vacío, y aparecerá para darnos
fuerzas nuevas, y aparecerá para abrirnos camino, y aparecerá para darnos sustento, y aparecerá para llevar nuestros hijos a vida eterna. Sí aparecerá, sí aparecerá. Dígalo con fuerza, dígalo con ánimo, dígalo con solidez. Sí aparecerá el Señor en mi vida, no se alejará. Sí aparecerá, sí aparecerá, sí aparecerá, sí aparecerá, sí aparecerá en nuestra economía, sí aparecerá en nuestra familia, sí aparecerá, porque el Señor apareció para entregar la gracia, y seguirá apareciendo para ayudarnos, y seguirá apareciendo para sustentarnos, y seguirá apareciendo para favorecernos. Tomen asiento, por favor. Con esto voy terminando. No se afane, porque sé que usted tiene que ir por las compras de los regalos numerosos que va a dar y va a recibir. ¿Cuántos dicen amén? Entre esos los míos, yo digo por fe, gloria a Dios, amén. Bueno, escuche esto. La parte final dice: el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida. El tema de la muerte ronda todo el tiempo, y llega, no solo ronda, sino llega. Pero aquí está hablando de una muerte eterna, está hablando de una muerte, y aquí dice la palabra: Él la quita. Y usted tiene un poder ahí en esta palabra para decir: Él quita la muerte. Y si usted ve que hay enfermedad declarada para muerte, usted dice: Él quita la muerte. Ahí está escrito. Y si usted ve que su hogar es maldecido, dice: Él quita la muerte. Él la quita. Mi hogar no es maldecido. Ahí no hay muerte en mi vida, no hay ruina, no hay fracaso, no hay destrucción en mi hogar. No lo hay, porque Él quita la muerte. Él quita el hurto, Él quita la destrucción. Él quita ese espíritu del mundo. Él la quita. Y sacó a la luz la vida. ¿Cómo no darle gracias a Dios? Porque nos sacó a la luz la vida. Que había por qué vivir, que había por qué luchar, que había por qué seguir adelante, y que había por qué ser agradecido. Y la inmortalidad por el evangelio. ¿Usted quiere ser inmortal? ¿Usted quiere ser inmortal? Vuelvo y se lo repito. ¿Usted quiere ser inmortal? ¿O quiere? No se deje creer eso que el humano es aniquilado. No, el alma no muere. Y el alma se va con esta vida de Cristo o sin ella. Por eso escogemos muy bien cuando aceptamos a Cristo Jesús como Señor y Salvador y permanecemos en Él. Yo había encontrado aquí que la gratitud es una cualidad de ser agradecido, y el agradecido es el que aprecia los aspectos no materiales de la vida, y el agradecido es el que aprecia y tiene voluntad de reconocer que los demás desempeñan un papel en el propio bienestar emocional. En pocas palabras, el agradecido no es el materialista ni el indiferente, porque él aprecia lo que hacen otras personas. Y el agradecido con Dios es el que considera los valores eternos y aprecia lo que él hace todos los días por nosotros. Póngase en pie, por favor, porque el tiempo ha pasado y no quiero detenerlo para que vayan a hacer las compras. Si usted la hermana Eva dijo amén, yo lo creo, y comprará sin dinero. ¿Se acuerda de mí? Por haber dicho amén. Yo compro sin dinero. A mí me pasa, a los centros comerciales van a comer helado, y el único que casi siempre sale con compras soy yo. No me pregunte, pero salgo con paquete, y no voy con esa intención, porque creo que yo voy a comprar sin dinero, y el Señor me aparece. Y a veces, si no es eso, me encuentro gente y me regalan. Yo, tome, pastor. Bueno, gloria a Dios. Padre, te damos gracias.
Tenemos muchas razones para ser agradecidos. Tenemos muchos motivos para ser agradecidos. Yo no le puedo a usted ocultar que el mundo va a seguir siendo fuerte. Yo no le puedo a usted ocultar que las situaciones van a seguir siendo fuertes, las del mundo, las de la sociedad, las de la economía. Pero tengo que declararle la palabra, que la paz de Dios gobierne su corazón. ¿Y sabe cómo ayuda a que la paz de Dios gobierne su corazón? Cuando usted y yo somos agradecidos con Dios. Agradecidos por lo que Él nos sustenta, agradecidos por lo que Él nos ayuda, agradecidos por lo que Él nos favorece, agradecidos por lo que Él nos libra, agradecidos porque Él nos abre puertas de bendición, aún agradecido porque nos ha oído y nos ha respondido. Dele gracias, dele gracias, dele gracias, dele gracias, dele gracias, dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Dígale gracias, mi Padre eterno. Gracias, mi Señor bendito. Gracias, mi Señor Jesucristo, por interceder por mí, porque apareces, porque me sustentas, porque me ayudas. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque me guías, porque me das fuerzas nuevas, porque me favoreces, porque me das dones. Gracias. Quien quiera darle gracias a Dios por esta iglesia, también sería bonito que usted diera gracias por la iglesia. Aquí es una casa de refugio. El que le quiera dar gracias a Dios por los pastores, diga gracias por los pastores que me ayudan, que me guían. El que le quiera dar gracias a Dios por los intercesores, que diga yo quiero darle gracias a Dios por los intercesores que me rodean de oración. El que le quiera dar gracias a Dios por los ministros de alabanza, gracias, se esfuerzan para que haya cánticos de adoración, por los hermanos que colaboran, por el sonido, por los que sirven. Gracias Dios, gracias Dios, gracias por las maestras de escuela dominical que nos ayudan con nuestros niños. Gracias Señor, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por este lugar. ¿Sabe? Cada vez se entera uno más iglesias muy consolidadas. Eso lo aterra a uno. Muy consolidadas. Y desaparecieron. Y cuando uno pregunta, ¿pero por qué? Porque el diablo tomó ventaja de eso, de que como estaban en arriendo, y ya después no pusieron, ya se dispersaron las ovejas. Yo decía, tremendo eso, porque uno veía iglesias tan consolidadas, pero se tuvieron que ir. Amén. Padre, te damos gracias. Si alguno ha venido y que no ha recibido a Cristo en su corazón, o si todos somos cristianos, ya hemos hecho la oración de fe, gloria a Dios. Todos ya hicimos la oración de fe. Amén. Amén, gloria a Dios. Impúlsenlo aquí a venir, gloria.